Bienvenido, ¿cómo Buenos estás? días, Gaby, muy bien, gracias a Dios aquí, mira, en friega en la gira de promoción. Muy bien, en gira de promoción y yo, no es casualidad, yo vine acorde, vestida de rojo, Claro. porque yo sueño con estar en una banda y sé que algún día se me va a dar y de repente es con ustedes. Ah, pues aquí está mi banda, a la orden cuando gustes, como quiera podemos ocupar una mujer también en la banda. Mira, muy bien, Una pero canto muy corista, mal. ¿Cómo va a ser Canto eso? muy mal. ¿A poco? Oye, cuéntame, ya son más de 10 producciones discográficas. Sí, correcto, son más de 10 producciones discográficas. Yo hice mi primera grabación a los 10 años. Imagínate. Y en el transcurso del tiempo, a los 14 años, entro a la oficina de Tucanes de Tijuana. Ellos me hacen 3 grabaciones y allí hemos andado, bendito sea Dios, ya andamos con el corte Sonriendo mi hijo a Dios. Muchas personas me preguntan porque piensan que es mi primer disco. Ajá. Pero no, ya llevo es una como unos larga 17 años, sí, trabajando, echándole ganas y ya, bendito sea Dios, ya estamos viendo el fruto de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de todos estos años y ya ahí vamos queriendo despuntar. Muy bien. Oye, y de todas estas producciones que tienes en tu carrera, la mayoría son de tu autoría, los temas, ¿cierto? Sí, pues antes cuando estaba más chico, pues Sí. como era diferente, estaba joven, miraba las cosas, lo hacía porque me gustaba, pues cantaba la canción que más me gustaba. Ajá. Y ya ahora de grande, pues ya como una carrera, hubo un tiempo que uno por no ser tan conocido, los compositores buenos, platico a veces, no me daban los temas porque de dármelos a mí se lo dan mejor a los Tigres, al Recodo, que generaban más dinero en regalías. Pero ya la historia es otra. Pero ya la historia es otra. Gracias a que como 2 o 3 me dijeron que no tenían canciones para darme, dije, ¿qué hago? ¿De grabar las mañanitas o algo? Pues mejor me pongo y compuse y fue lo que más me ha funcionado, lo que he compuesto. Maravilloso. ¿Qué vamos a escuchar en este momento? Ahorita vamos a escuchar mi tema que tenemos ahorita en la radio, más de 14 semanas en los primeros 20 lugares a nivel nacional. Sonriendo me dijo adiós. Pues adelante. Ándale, gracias. Quiero brindar por su amor que me dejó, que me dejó. Sonriendo me dijo adiós y se largó, y se largó. Quiero brindar por su amor que me dejó, que me dejó. Sonriendo me dijo adiós y se largó, y se largó. Tiempos felices ya no volverán, lo que comienza se debe acabar. Tus malas mañas jamás cambiarás como me enredabas. Toca la banda y hoy quiero tomar copa tras copa y aún pido más. Tu lindo cuerpo no puedo olvidar, ya no volverá. Y no te creas tan importante que solo quería tomar. Quiero brindar por su amor que me dejó, que me dejó. Sonriendo me dijo adiós y se largó, y se largó. Tiempos felices ya no volverán, lo que comienza se debe acabar. Tus malas mañas jamás cambiarás como me enredabas. Toca la banda y hoy quiero tomar copa tras copa y aún pido más. Tu lindo cuerpo no puedo olvidar, ya no volverá. Así es.
Oye, gracias. le cantas al amor y al desamor también, seguramente. Sí, es que tiene que haber para todo. Hay gente enamorada, hay gente también dolidona y pues hay que variarle para que haya para todos. Imagínate, muy bien. Entonces, todos estos temas que tú compones, seguramente te rompieron el corazón a ti también, y esto está dedicado a alguien. Bueno, les voy a decir la verdad, no me gusta echar mentiras, no. A veces que la gente me pregunta, oye, te estabas mochando las venas cuando hiciste esa canción, ¿qué te pasó? Pues le voy a decir la verdad. Sí, se puede decir. ¿Se puede decir? Sí, se puede decir, sí. Muy bien. No, pues, ciertas canciones, esas no las hago a mi experiencia, porque la verdad, yo nunca he tenido un desamor, qué o que diga yo, bueno, qué es que un día me suerte. engañaron, ando dolido, cosas así. Pues bendito sea Dios, hasta ahorita nunca, no sé ¿No lo te que ha es pasado? eso. Pero me puedo imaginar viendo otras personas, entonces, pues, a veces me trato de poner en su lugar y digo yo, bueno, si a mí me engañaran, ¿cómo me sintiera? ¿Cómo te sentirías? Y pues, así hago canciones, pero sí, cuando está uno enamorado, siento uno bonito. Así es. Sí, desarrolla uno Muy bien. La creatividad. La Oye, creatividad. ¿y ahora qué vamos a escuchar? Ahorita vamos a escuchar algo también de lo más nuevo, que ya por título, Te Perdono. Mira, seguramente a esta que le rompió el corazón a Sí, alguien. ándale. Adelante. Ándale, pues. Te perdono, pero nunca lo he olvidado. Ese día me dijiste, jamás pude superarlo. Te quise como no podré explicarlo. No hay palabras, no hay engaños. No puedo contarlo. Poco a poco te metiste en mi vida, fue más grande día con día. Esas cosas no se olvidan. Pero hoy voy a reír, pero hoy voy a sonreír. Tus recuerdos quedarán siempre en mí. Pero hoy voy a reír, pero hoy voy a sonreír. Tus recuerdos quedarán siempre en mí. Te perdono, pero nunca lo he olvidado. Ese día me dijiste, jamás pude superarlo. Te quise como no podré explicarlo. No hay palabras, no hay engaños. No puedo contarlo. Poco a poco te metiste en mi vida, fue más grande día con día. Esas cosas no se olvidan. Pero hoy voy a reír, pero hoy voy a sonreír. Tus recuerdos quedarán siempre en mí. Pero hoy voy a reír, pero hoy voy a sonreír. Tus recuerdos quedarán siempre en mí. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Gaby. Estás en preparación de un disco nuevo. Sí. ¿Y dónde? Compártenos tus redes sociales para que estemos pendientes paso a paso de cuándo va a ser este lanzamiento. Ok, sí, mis redes sociales son por Instagram y Twitter es Marcelo Gamis y en Facebook es Marcelo Gamis Oficial. Maravilloso. Yo quiero llamar a mis compañeros para que despidamos este programa Muchas en gracias. tu compañía. Muchas
Muchas gracias por ponernos Muchísimo a bailar. gusto. No, gracias a ustedes por la invitación y permitirme darme este espacio. Así es. Muchas gracias.